Bienvenido a este episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y mi invitada de hoy es Elsa María Villalobos. Elsa es abogada por la Universidad Anáhuac, esposa y mamá. Le gusta verse como una niña curiosa y exploradora. Es amante de los matcha lattes y de las buenas conversaciones, de las caminatas en el parque y en las playas mexicanas, y de cualquier viaje por corto que sea. Es buscadora de las eternas preguntas de quiénes somos y qué hacemos aquí. Bailadora de corazón, gozadora de todo lo que se pueda. Maestra de desarrollo humano, pero sobre todo alumna de todos los alumnos a quienes tiene el privilegio de conocer. Y nuestro tema de hoy es de oveja negra a oveja iluminada. Bienvenida, Elsa. Comenzamos. Elsa, pues qué gusto que hayas aceptado mi invitación a venir a charlar aquí con la audiencia. Estoy muy contenta. Bienvenida. Muchas gracias, Aurora. Pues yo también muy contenta de que me hayas invitado y aquí estamos ahora sí que para expandir el mensaje del libro, pues encantada de estar aquí contigo. Perfecto. Oye, platícame, ¿de dónde nace el concepto de oveja iluminada? Fíjate que la oveja iluminada nace porque realmente tenemos el concepto de oveja un poco. Pues yo digo que tiene un poco de mala fama la oveja, porque la oveja pues normalmente es la que sigue, ¿verdad? Cuando dicen que eres parte del rebaño, pues es que no tienes decisión propia, ¿no? Que haces lo que hace la manada, ¿no? Y luego la oveja negra peor fama tiene, porque la oveja negra pues es la rechazada del clan, la criticada. Entonces, pues un poco con ánimo de reivindicar a la oveja negra, también de dar esta posibilidad en la cual tú siendo parte de un rebaño, puedes dar ese salto fuera del redil y puedes seguirte a ti misma, puedes seguir tu intuición y a pesar de que no vas a ser solitaria porque puedes seguir siendo parte de un grupo, tú ya das este salto que es un salto más bien para adentro, que es un salto hacia el autoconocimiento y es un salto hacia tu autonomía, hacia tu independencia, ¿no? Ya tus decisiones son tuyas, ya no vas a seguir a otros, te vas a seguir a ti. Entonces la oveja se ilumina cuando da ese salto. Perfecto. Oye, y me encanta cómo presentas los preceptos que son los que te van a permitir esa transformación, ¿verdad? Y pues así en forma de preceptos como que las ideas quedan mucho más, como mucho más claras. Entonces te voy a pedir ahí que nos platiques algo de los preceptos y que empecemos con el primero, que híjole, me parece genial. Esta parte de donde hablas de la luz interior, de lo que nos traemos dentro. Sí, el primer precepto, yo creo, bueno, yo lo veo como el primero porque es cuando tú te das cuenta que dentro de ti hay una sabiduría y que no tienes que ir a buscar afuera por esa verdad que ya está en ti, porque en realidad afuera hay muchas verdades, pero cada quien tiene la suya propia. Y entonces tu verdad no es la mía, ¿no? Cada quien creo que vino a hacer y hacer algo diferente al otro. Y por eso es que hay otro precepto que, digamos, creo que es como el tercero, en donde la imagen es un rompecabezas y pongo que cada quien viene equipado con lo necesario para hacer lo que tiene que hacer y digamos que cada uno tiene un lugar en ese rompecabezas específico y que cada uno es igual de especial, igual de necesario para formar ese rompecabezas de la creación y que además tomas tu lugar cuando eres tú mismo, cuando digamos aceptas todas estas partes de ti que tenías algunas
un poco rechazadas, pues cuando te aceptas completamente ya puedes tomar este lugar que te corresponde en el rompecabezas cósmico, ¿verdad? Pero el primer precepto es precisamente eso, cuando te das cuenta que dentro de ti está tu sabiduría divina, está como una luz interior que realmente tiene todas las respuestas a nuestras preguntas más importantes, ¿no? De qué, quiénes somos y a qué venimos. Y luego en el cuarto precepto ya hablas un poquito de las sombras. Sí, y entonces en el cuarto precepto hablo precisamente de esta necesidad de abrazar todas estas facetas de nosotros mismos, porque digamos que cuando somos chicos nacemos queriéndonos todos, ¿verdad? Queriendo todas las partes de nuestro ser. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos topando normalmente, pues primero con los papás, después con los maestros y así, y que nos dicen que hay ciertas cosas nuestras que no están bien. Y eso no los creemos, no los creemos y es lo que vamos a meter, digamos, abajo de la alfombra o vamos a meter a la sombra. Estas partes de nosotros pues son muy importantes porque son las que nos completan y ahí hay energía nuestra que se queda atrapada. Al recuperar estas partes, que es un poco lo que dice Joseph Campbell en el viaje del héroe, porque el viaje del héroe es un poco este viaje en donde cuando llega el héroe a la cueva del dragón y tiene esta pelea con el dragón, lo que está dentro del dragón es un tesoro, que es una piedra preciosa que se integra al héroe y es justo esta parte de nosotros que rechazamos alguna vez y que después nos damos cuenta que era parte nuestra, que le ponemos luz, la iluminamos y la integramos a nosotros. Entonces, cuando regresa el héroe, ya no es el mismo, es un héroe completo, es un héroe que ya recuperó estas partes que alguna vez le dijeron que eran incorrectas, pero que forman parte del mismo y entonces forman parte de su sabiduría, de su información, las abraza, las acoge, ¿no? Ya no las rechaza. Ahora, fíjate que yo seleccioné algunos preceptos que son los que más resonaron conmigo, entonces son los que te voy a estar mencionando, pero si en algún momento tú sientes que es oportuno mencionar algún otro, con toda confianza. Yo Claro. de ahí me fui al sexto, el vivir en Ajá. el presente. Bueno, sí, el sexto, la verdad es que yo creo que es un poco de los más importantes porque digamos que donde ponemos nuestra atención es donde ponemos nuestra energía y si estamos con la atención en el pasado y en el futuro, entonces no estamos viviendo en realidad lo que nos toca vivir. Y pues hay psicólogos, ¿verdad?, que han analizado esta parte, que dicen que cuando está tu mente en otro lado, no recuerdas lo que hiciste. O sea, estás digamos, en piloto automático y no puedes integrar lo que sentiste, no puedes integrar lo que hiciste, lo que viviste, porque estabas en piloto automático, estabas pensando en otra cosa. Entonces, es muy triste porque todo esto es como si lo echáramos a la basura, todo esto que hicimos. En cambio, cuando haces las cosas en el presente, digamos, sintiendo y viviendo en nuestro cuerpo lo que estamos haciendo, eso se te queda grabado, se te queda, ahora sí que es que en verdad lo vives plenamente y entonces es un tiempo que no estás tirando a la basura. Claro que vamos y venimos porque es imposible estar presentes todo el tiempo y además es muy importante también mm, sacar información del pasado y también hacer planes en el futuro, pero el chiste es que cuando vayamos al pasado y al futuro lo hagamos conscientemente y lo hagamos con una intención, que no nos lleve la mente, que no nos lleve el piloto automático
Y digamos también que cuando nos pase ese, cuando nos va a seguir pasando mucho, hay una pequeña parte del cerebro que avisa y que te dice, ya estás otra vez en otro lado, ¿no? Y sobre todo cuando estás en pensamientos que no te están sirviendo para nada, en preocupaciones que muy probablemente no va a pasar. Entonces hay una parte que te dice eso y es bien importante agradecerle a esa mente testigo, digamos, que se da cuenta. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos en otro lado, regresamos y le agradecemos a esa parte de nuestro cerebro por habernos avisado en vez de juzgarnos y decir, híjole, otra vez ya me fui, otra vez ya estoy en esta preocupación, otra vez ya me metí en este bucle. No, es muy normal, a todos nos pasa y en vez de juzgarnos, es, nos damos cuenta, nos agradecemos que nos damos cuenta y regresamos. Sí, pues es que al final de cuentas, cuando no estás viviendo en el presente y no te das cuenta, pues es cuando estás más amolado, ¿verdad? Porque ni siquiera te das cuenta que no estás. Ya la parte de Exacto. hacerlo consciente ya es, vamos a decir, el primer paso para estar regresando al presente. O sea, como que si nos escapamos de repente y nos vamos a otro lado, pues bueno, nos puede suceder, pero la cosa es saber cómo podemos darnos cuenta y saber el camino de regreso, ¿verdad? No solo darnos cuenta, sino tener la voluntad de regresar al presente. Sí, te vuelves el gran ausente de tu presente, como dice bueno, una persona que yo veo mucho, dice que te vuelves el gran ausente de tu presente y eso es una tristeza, porque hay gente que pasa vidas así porque no se da cuenta, ¿verdad? Y Ujú. cree que es lo normal y en Sí. realidad pues no, eso es lo anormal. Oye, y por muchos años también eso había sido como que muy, muy aplaudido, ¿no? El ver hacia el futuro y el tener todo planeado y todo, y pues la verdad es de que el día que estás viviendo es el día de hoy. Claro, no, y todavía yo creo que está muy aplaudido, ¿eh? Tristemente, creo que sobre todo las civilizaciones occidentales están Ujú. muy propensas a todo planearlo, todo tenerlo perfectamente controlado y planeado. Entonces le estás quitando muchísimo ahí la oportunidad a la espontaneidad, le estás quitando la oportunidad a la improvisación, a la creatividad porque todo lo tienes, ya no tienes ningún resquicio, digamos, para, para, bueno, ¿qué siento ahorita? Voy a recalcular porque creo que no, mi plan ahorita no siento hacer esto que planeé, ¿verdad? Ujú. Qué Ok. importante, sí es importante hacer un plan, sí es importante tener, digamos, algunas metas, importantísimo, pero, digamos, abrazar la incertidumbre, como tanto dicen, es algo súper importante porque es lo que nos va a permitir estar escuchando nuestro cuerpo, nuestra conciencia, digamos nuestro yo superior, ¿verdad? Estamos atentos a ver qué nos dice y si nos y ver las señales si es por ahí, si vamos bien o si le recalculamos, porque también la vida se trata de eso, de recalcular, Claro. ¿verdad? Ex- Entonces sí es como un balance, digamos. Sí, y bueno, siguiendo un poquito con lo que mencionabas ahorita y con este recalcular y todo, está el séptimo precepto que es el de donde pones tu atención, pones tu energía, así donde lo que estás llamando, lo que estás pensando ahí es en donde sucede todo y a veces te vas por un lado que no es nada positivo y ahí le sigues porque ahí tienes tu atención, ¿no? Así es. Sí, fíjate que donde pones tu atención, pones tu energía y donde pones tu energía crece y acontece, ¿no? Es una frase que oí y que me gusta mucho. Y ahí entra mucho la responsabilidad, porque qué importante es observar en qué estamos pensando, porque ese pensamiento se vuelve sentimiento y ese sentimiento se vuelve vibración y esa vibración es la que atrae, porque esa vibración, ese sentimiento va a producir ciertas sustancias en el cuerpo también
y esas sustancias van a atraer, ¿no? Bueno, esas sustancias provocan la vibración que va a atraer, digamos, lo que está en vibrando en este mismo nivel de frecuencia, porque todos somos energía, ¿no? Todo es energía, inclusive nuestros pensamientos, inclusive nuestros sentimientos. Entonces, el responsabilizarnos, cuando te llega un pensamiento, hay muchos pensamientos que no son nuestros. O sea, hay muchísimas veces que somos pensados, nosotros no estamos pensando desde una conciencia. Nos llegan pensamientos porque somos antenas y porque además tenemos un disco duro de programaciones que nos están bombardeando todo el tiempo. Y por eso es tan importante situarse en el observador y situarse, digamos, en esa mente testigo que también le dicen, y ver qué pensamientos recurrentes, porque todo el mundo tenemos pensamientos recurrentes, vale la pena que pongamos nuestra atención. Y qué pensamientos basura, vale la pena que los observemos y que no los alimentemos y que no les demos nuestro poder. Inclusive hay muchas veces en las cuales otras personas van a querer introducir sus verdades, ¿no? O sea, tú tienes tu verdad, pero muchas personas te van a decir, no es así, tú estás mal, o sea, esto es lo que es o lo que debe de ser. Y ahí también tú tienes el poder de cederle tu libertad, de cederle tu poder personal, creértelo, o de cuestionarlo y decir, bueno, ¿me resuena o no me resuena? Habrá veces que claro que la gente te aporte cosas que te van a resonar, pero muchas otras que vayan en contra de lo que eres y de lo que sientes. Entonces, es bien importante todo cuestionárnoslos, todo. Sí, de hecho, a veces como decimos, ¿no? Es que estoy en una mala racha o así, y pues la racha es lo que, en donde tú estás, ¿verdad? Y mientras estés ahí en tu atención en la mala racha, pues las cosas malas siguen porque ahí está tu atención. Entonces Ujú. cambiar el enfoque y voltear a ver a otro lado y pues ya poder salir de esas malas rachas que decimos a veces, ¿no? Y sabes que ahorita traigo una frase muy padre que se me hace, bueno, muy cierta, ¿verdad? Con esto de la mala racha. Está en inglés y dice, what stands in the way is the way, ¿no? Y es como lo que se te cruza en el camino es tu camino. Entonces, esta mala racha muchas veces es tu enseñanza por la que tienes que atravesar y pasar. Ujú. No es algo que tengas que rechazar, porque entre más lo rechazas, pues va a regresar más fuerte, ¿no? Es como los sentimientos. No los quiero sentir, no los quiero sentir, entre más lo evades, pues va a regresar más fuerte, o cualquier lección de la Claro, vida, claro. ¿verdad? Pero me encanta porque dice el obstáculo es el camino, o sea, justo está este obstáculo para algo tienes que aprender de él. Ujú. Pero lo tienes que ¿Qué transitar. hay dentro de ti? ¿Sí? Que te está reflejando ese obstáculo, porque todo lo que está afuera está dentro, ¿verdad? Como es adentro es afuera, como dice el Kybalión o Hermes Trismegisto. Entonces, bueno, ¿qué hay adentro de mí que tengo que cambiar para que ese obstáculo no se me siga presentando? Y otra frase que me encanta es que no hay problemas, hay situaciones a resolver. Entonces, cuando tú te enfocas en que ese problema es una situación a resolver, ya lo ves desde otro enfoque y ya empiezas a buscar soluciones porque tu mente dice, situación a resolver, ok, echa a andar la creatividad, ¿cómo lo podemos resolver? Oye, y moviéndonos un poquito al noveno precepto en esta parte de las víctimas, del poder, creador, cuéntanos un poquito más. Pues mira, yo insisto mucho en que todos somos unos creadores superpoderosos, pero tristemente nunca se nos enseñó esto. O sea, cuando éramos niños no sabíamos que las cosas eran fáciles, pero no nos dábamos cuenta que eran fáciles porque nosotros no
no pensábamos que eran difíciles o que no se podían, ¿sí? Realmente cuando vamos creciendo, empiezas a adoptar estas ideas de que todo lo bueno cuesta y todo tiene que ser con esfuerzo y empiezas a dejar de creer en ti y en tu poder. Y realmente o sea, hay también una frase que dice, creer es crear, ¿verdad? Entonces, para darnos cuenta que somos creadores poderosos, simplemente tienes que ver tu vida, porque tú, todo lo que hay afuera, tú lo creaste, consciente o inconscientemente, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, es que yo no creé esta enfermedad o yo no quise crear este problema. Pues tal vez no, pero es que está ahí para enseñarte algo, algo que de otra manera no, tal vez no hubieras aprendido o integrado. Pero lo que sí es importante es saber que cuando tú alineas lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, estás inevitablemente encaminado hacia la magia, hacia crear lo que quieres, ¿sí? Al igual que cuando tú estás pensando, sintiendo algo que no quieres, pues es que el universo es como un espejo. Lo que tenemos en la cabeza, lo que hablamos y lo que sentimos es como el arco y la flecha, o sea, ahí estás disparando. Entonces también aquí viene la congruencia, o sea, pensar, hacer, sentir y decir en una misma dirección. Y si hacemos esto, pues vamos a crear lo que queremos. Y también dentro de esto abrirnos a no controlar los tiempos y a no controlar las maneras como te van a llegar las cosas, porque el universo, Dios o como cada quien le quiera llamar, tiene sus maneras perfectas y no tienen que ser las nuestras, los que nosotros a fuerzas queremos que sea de una manera. Por eso, tan importante abrirse a la incertidumbre, porque a lo mejor para ti lo bueno es algo que no tienes ni siquiera estás consciente de ello, pero como estás cerrado a que quieres a fuerzas otra cosa, pues te estás cerrando a que Dios, el universo, te dé estas oportunidades o te lleguen, digamos, las sincronicidades para hacer realidad esto bueno, que te va a llegar generalmente para tu bien mayor. Oye, y de los dones y de los talentos que nos hablas en el precepto 10. De los dones y de los talentos, pues fíjate que es parte del autoconocimiento y no me presenté bien, pero bueno, doy clases de desarrollo humano y ahí me he dado cuenta cómo todo el mundo tenemos nuestros dones y nuestros talentos y lo importante que es el saber cuáles son, lo importante que es conocer cuáles son nuestros dones y nuestros talentos, porque normalmente es lo que nos va a hacer más feliz. Y a través de esos, cuando los pones en marcha, digamos, es cuando vas a aportar a tu comunidad, a la sociedad, vas a aportar eso que traes tú y que no trae nadie más. O sea, porque tú de verdad, todos traemos ciertas habilidades, todos traemos estos dones, pero hay mucha gente pues que los deja ahí atrapados en su cuerpo y que no se atreve a sacarlos a flote, digamos, ¿no? Y yo, pues con esto sí les invito a atreverse a eso que tanto les guste, luchar por hacerlo. Porque si tú sabes que tú tienes el don de la música o tienes el don del baile o tienes el don de ser social o tienes, todo el mundo tenemos dones, ahí es donde te vas a desenvolver y vas a vibrar más alto. Y cuando vibras más alto, es el mayor bien que le puedes hacer a la sociedad. El tú ser feliz, el tú disfrutar lo que haces
y vibrar alto, ¿no? Ser lo más feliz posible, bueno, yo creo que es el mayor bien que le puedes hacer a todo el mundo. Y en cambio, nos enseñan a que te tienes que sacrificar y muchas veces estos dones, pues los enterramos, ¿no? Los enterramos por hacer lo que supuestamente, pues lo que se tiene que hacer, lo debido. Entonces hay que atreverse. Hay me voy a exceder un poquito en esto, pero hay un libro de una psicóloga que le hizo a los moribundos y entonces eran sus arrepentimientos. Dentro de sus arrepentimientos estaba el no haber explotado ese don que tanto disfrutaban y que tanto les gustaba, ese talento que tenían. Entonces, ese es digo, hay otros más importantes que son, por ejemplo, el no haber dicho, el no haber sacado sus sentimientos a tiempo, ¿no? El no haberle dicho a la gente que la querían, que las quería, o no haber pedido perdón, y sobre todo no haber sido ellos mismos, no haber seguido su verdad, ¿no? Pero esto de los dones es muy recurrente en las personas que entrevistan. Oye, y luego también nos hablas ahí de cómo tomar control de las emociones y decisiones, de cómo nos controla la dopamina. Ay, Platícanos sí. algo de esto. Está súper Eh, interesante, qué bárbaro. sí, fíjate que eso también lo vi en las clases y eso lo aprendí yo ahí en dando clases, ¿eh? Porque fue parte como del programa del programa de desarrollo humano en esta escuela. Realmente todos somos muy adictos a la dopamina y cada quien sabe cuál es su lado flaco, ¿verdad? Que puede ser las redes sociales, puede ser consumista, ¿verdad? Puede ser el azúcar. Hay muchas diferentes formas de entretenimiento que sobre todo la dopamina, porque pues se divide, digamos, en la positiva y en la buena y en la mala, ¿verdad? Y la mala es como esta satisfacción inmediata, que queremos que se te satisface y quieres más y más y más, ¿sí? La dopamina buena es la que recibes cuando después de, por ejemplo, completar un proyecto que te costó mucho tiempo, que te costó mucho esfuerzo, cuando finalmente lo terminas, por ejemplo, tú y yo, un libro, ¿verdad? Cuando le pones fin, es una dopamina que dices, wow, lo logré, ¿no? O sea, lo logré después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, pero quedó como yo quería. Esa dopamina es como un rush así muy, muy, muy padre que sientes en el cuerpo y que es una satisfacción muy grande, pero muy merecida, ¿no? Por todo pues el recorrido que tuviste. La dopamina mala es justo la que está en todas las series y ahorita todas las series las tratan de hacer la que más te enganche y que te haga segregar dopamina. Precisamente es increíble, ¿eh? Porque están los neurólogos, están ahí metidos haciendo series para ver cuál es más adictiva y ponen justo los finales más adictivos, ¿verdad? De que a fuerzas tienes que ver el siguiente capítulo porque no te lo puedes perder, ¿no? Pero bueno, el caso es que el chiste es que la dopamina no te controle y precisamente que tu conciencia te permita ver cuando tú ya estás siendo esclavo, cuando tú ya te quedaste hasta las 5 de la mañana y no pudiste dejar de ver tus redes, tu Instagram, el TikTok es de lo más adictivo de dopamina, creo que es lo que más segrega dopamina mala. Entonces, qué importante es saber que tú tienes el timón, que tú puedes en cualquier momento decir hasta aquí, esto no me está generando nada bueno, estoy perdiendo muchísimo tiempo. Y entonces empiezas este fasting de dopamina, que es muy difícil decir, bueno, ya no voy a cerrar todas mis redes o ya no voy a volver a comer azúcar en mi vida, o eso es muy difícil. Pero si lo haces paulatinamente
poco a poquito y decir, bueno, ahorita estuve en el Instagram 8 horas, voy a reducirle a 6 la semana que entra. Y después de otra semana a 4, y después a 2, y después a 1. Y a 1 yo ya lo puedo controlar, ya Ujú. no me hace mal, ¿verdad? Y así con todo, o sea, con todo es paulatinamente bajarle para que tú ya seas el que controla y no que te controlen a ti. De eso se trata el fasting de dopamina. Ok, súper bien. Oye, ya se nos está acabando el tiempo. A ver, platícanos ya para ir cerrando, pues tu cuento, el cuento de cómo se transforma en oveja iluminada. Ah, pues claro que sí, con muchísimo gusto. A mí me encanta la figura de la oveja negra porque yo soy una oveja negra y a mucha honra también, ¿no? Como decía, este cuento es un león que pensaba que era una oveja negra. Entonces este león de repente siente dentro de su corazón, escuchó una voz que le dice que ya era hora de quitarse el disfraz de oveja negra y rugir como el león valiente y poderoso que es. Entonces este león así lo hace, se quita el disfraz de oveja negra y cuando ruge su verdad, cuando emite ese rugido, que ese rugido digamos que es la expresión de tu ser, ¿no? Emite ese rugido desde el fondo, desde sus entrañas, digamos, otro león que creía que era oveja negra lo escucha y, y hace exactamente lo mismo. Y así varios otros leones que estaban ahí pastando en la sabana se quitan su disfraz de oveja negra y rugen su verdad. Y por fin, lo que pongo ahí en el cuento, por fin los leones saben quiénes son y a qué vinieron. O sea, saben que son los que tienen que abrir caminos, que son los que vienen a romper con las estructuras caducas que ya no le sirven a la sociedad. Que, que estos leones son los valientes que a pesar de todas las críticas y a pesar de los rechazos, sí, se siguieron a sí mismos, porque la típica oveja negra es, por ejemplo, en la familia de doctores o de abogados, que llegue el artista y que el artista dice, pues no, yo nada más no voy ni con la medicina o no voy, y yo voy a seguir siendo artista y a pesar de todas las presiones y los rechazos, yo voy a ser artista, ¿sí? Porque tiene esa fuerza interna que le dice que no se puede traicionar a sí mismo y que tiene que ser fiel a su verdad. Y hay muchísimas ovejas negras que tristemente ceden pues por ganar el amor de, de su, de su comunidad o de su familia, porque también es muy triste quedarte sola y sentirte rechazado, ¿verdad? Entonces, digamos que el mensaje final es animar a todas las ovejas negras a que crean en ellas mismas, a que sepan que está perfecto ser diferentes y a que sean fieles a su verdad, a que sepan que tienen una misión, que vienen a romper con estructuras caducas que ya no sirven en su clan o en su comunidad y hacer ejemplo, porque esos leones que se quitaron el disfraz de ovejas negras inspiraron a otros a hacer lo mismo. Entonces, cuando tú expresas quién eres, entonces inspiras al otro a ser quien es, a pesar de que te vayan a criticar, a pesar de que no vayas a ser la versión que tu familia hubiera querido o que la sociedad tenga como el prototipo de mujer o hombre como debe ser, ¿verdad? Es importante, a pesar de todo eso, tú seguir fiel a lo que tú sientes y a lo que tú crees. Y así vas a hacer muchísimo bien porque no te vas a estar traicionando a ti,
tú te vas a sentir bien, vas a estar vibrando, vas a ser, digamos, tu mejor versión y es el mejor servicio que puedes hacer a tu sociedad, pero sobre todo el mejor servicio que te puedes hacer a ti, porque realmente aquí a lo que venimos es a conocernos a nosotros mismos y a amarnos, sobre todo, porque no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, creo que con esto termino. Sí, qué bonito mensaje, Elsa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y no sé si también quieres compartirnos en dónde podemos adquirir tu libro, en dónde podemos seguirte. Sí, fíjate que mi libro está en Publiarte, está en Unamuno, ahorita está en Cafés, va a estar en San Pedro de Pinta, ya está también, ahí en el rincón de la fregonería, en San Sí. Pedro de Pinta. Y bueno, mis redes, no soy mucho de redes, la verdad. Tengo un Instagram que es la oveja iluminada, guión bajo, y mi correo, elsamavim@yahoo.com. Otra vez, por Elsa, favor. Elsa, MAVIM, Ok. @yahoo.com. Ahí me pueden dejar cualquier comentario, pues también ahí en el Instagram de la oveja. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Elsa. Me dio mucho gusto tenerte aquí y ojalá pronto tengamos oportunidad de continuar esta conversación. Claro que sí, Aurora, igualmente, y gracias por entrevistarme. Que estés muy bien. Gracias. Qué gusto haber coincidido. Soy Aurora Sea y te espero en el próximo episodio. Por lo pronto, si no lo has hecho, suscríbete, déjame tu like, tus comentarios y comparte. Y no olvides, estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida.